La memoria de Sefarad permanece grabada en las raíces de la historia. Desde la destrucción del Templo de Jerusalén en el año 70, las costas del Mediterráneo se convirtieron en el refugio de las primeras comunidades judías. Aquellos asentamientos, ya documentados y organizados legalmente en el siglo IV, fueron la semilla de un legado milenario. Su importancia creció significativamente tras la invasión árabe en el año 711, superando progresivamente su situación inicial de inferioridad jurídica y religiosa. Con el tiempo, los judíos se convirtieron en pilares de la administración, la medicina y la cultura, transformando nuestras tierras en un epicentro de saber. Su presencia fue especialmente relevante en la Corona de Aragón, que se enriqueció culturalmente con su legado, juderías, sinagogas y baños. En el momento de la expulsión en 1492, se estima su población sobre 25.000 personas en la Corona de Aragón. Las juderías más importantes se ubicaron en ciudades como Zaragoza, Calatayud, Tarazona, Huesca, Teruel y Alcañiz, existiendo también comunidades más pequeñas en localidades como la Hoz de la Vieja. Aquí empieza nuestra historia. A diferencia de las grandes juderías de Zaragoza o Teruel, la vida en pequeñas aljamas como la de la Foz de la Vieja se definía por una integración profunda con la tierra y un sentido de comunidad inquebrantable. Los judíos tenían un estatus de inferioridad legal, siendo considerados siervos del rey y parte del patrimonio real por derecho de conquista. Esta condición prohibía a los judíos poseer tierras de labor o pastos. Al verse privados de la agricultura, volcaron su ingenio en los oficios y el comercio, especializándose como artesanos, sastres, orfebres o médicos para garantizar su sustento. Por precepto religioso, los judíos tenían vetado el consumo de ciertos productos. Esto los obligaba a celebrar su propio mercado. Así, la Foz de la Vieja disfrutaba de 2 días de mercado semanales, duplicando la actividad comercial y llenando de vida la Plaza Mayor. Con una comunidad que superaba el centenar de personas, la aljama funcionaba como una gran familia. El corazón de la comunidad era el hogar, donde las familias rezaban, se respetaba las leyes del kashrut, la alimentación, y el sagrado descanso del sabbat. En una comunidad de este tamaño, tenían su sinagoga, un espacio humilde y discreto que servía de casa de oración para hombres y mujeres por separado, escuela y tribunal. Allí, la solidaridad era la ley y se organizaba la caridad para que nadie quedara atrás. La relación con sus vecinos cristianos era constante y vital. Bajo un marco de convivencia no exento de tensiones, la aldea latía gracias al intercambio de saberes. Vivir en una aljama rural significaba proteger la identidad propia sin aislarse del entorno. En la Foz de la Vieja, las familias judías fueron el nexo entre una tradición milenaria y el dinamismo de la sierra turolense, demostrando que la fe de Sefarad también supo florecer lejos de las grandes murallas de las ciudades. Cerramos el capítulo del año 1492 y volvemos al presente, para buscar las huellas que esta próspera comunidad dejó escondida en la Hoz de la Vieja de hoy día. Bienvenido al presente, seguimos en la Hoz de la Vieja. Tras la expulsión, todos los espacios de culto judío fueron reconvertidos al cristianismo, borrando cualquier indicio de culto al judaísmo y haciendo que su rastro sea difícil de seguir tras más de 500 años.
debido a la quema del archivo municipal a inicios de la Guerra Civil, el ayuntamiento no conserva documentos directos sobre su antigua comunidad judía. No obstante, el rastro del pasado sobrevive gracias a la investigación histórica. En las comunidades judías de Aragón, el historiador Miguel Ángel Motis incluye la mención de la hoz en el mapa de juderías y aljamas de la Corona de Aragón. La aljama constituye una corporación autónoma, con sus propias instituciones religiosas, jurídicas, administrativas y económicas, similares al concejo medieval. Para que pueda constituirse se precisa un quórum de 10 cabezas de familia o varones mayores de edad, minyan, que comporta la edificación de una sinagoga. Existe una disparidad de criterios significativa sobre si la hoz puede considerarse una judería en sentido estricto. Algunos argumentan que, aun teniendo su propia institución religiosa y económica, esta carecía de la estructura administrativa y jurídica de una aljama formal. Sin embargo, este planteamiento resulta paradójico si se compara con casos como Oliete, que con tan solo 12 familias sí disponía de dicha estructura. La hoz, con 21 familias. Una comunidad que duplicaba a la vecina y superaba ampliamente los requisitos demográficos, posiblemente no obtuvo los privilegios reales o señoriales específicos que otorgaban la potestad formal de constituirse como aljama. Más allá de la disparidad de criterios históricos, el debate sobre el estatus de la hoz de la Vieja como aljama subraya la complejidad del legado judío en Aragón, un patrimonio inmaterial que, 500 años después, sigue vivo y generando interrogantes sobre nuestra historia compartida. Un indicador clave para cuantificar la presencia sefardí en la hoz de la Vieja es el análisis del censo. La caída de 21 fuegos en la hoz de la Vieja es especialmente significativa en proporción a su tamaño. El censo anterior a la expulsión, 1489 a 1491, registraba 79 fuegos totales. El censo de 1495, realizado 3 años después del edicto de la Alhambra de marzo de 1492, muestra que esos 21 hogares, más de 100 habitantes, desaparecieron del registro poblacional. Esto indica que la comunidad judía de la localidad optó mayoritariamente por el exilio antes que renunciar a su fe. Este dato demográfico es crucial, ya que demuestra el impacto económico y social devastador que tuvo la expulsión en la estructura de esta villa. La hoz de la Vieja perdió de golpe aproximadamente una cuarta parte de su población total, lo que supuso la salida de artesanos, mercaderes, médicos y boticarios que eran esenciales para la vida de la villa. Los registros documentan el volumen del éxodo sefardí, pero no arrojan luz sobre el número de criptojudíos o conversos que pudieron haberse integrado en la población local. Exploremos sobre el plano la ubicación exacta de la aljama en la trama urbana y analicemos los vestigios arquitectónicos que han perdurado tras 5 siglos, los cuales se encuentran a día de hoy bajo estudio de los expertos. A pesar de la ausencia de documentación o cartografía histórica que delimite oficialmente la aljama, la tradición oral ha identificado durante generaciones a las calles Mesón, Cabañero y parte de Cantón como el antiguo barrio judío. Este sector, situado tras el actual ayuntamiento, conforma el corazón de lo que popularmente se conoce como la judería. Si observamos el subsuelo de la judería, descubrimos un entramado de túneles que atraviesa el barrio. Aunque hoy pocos permanecen accesibles, su trazado original se vio alterado con el tiempo, muchos tramos se tapiaron para crear bodegas particulares, otros se rellenaron con escombros e incluso algunos sufrieron daños irreparables al instalarse las tuberías y desagües del municipio. Después visitaremos uno de esos túneles convertido en bodega. Nos detenemos ante un edificio cargado de misterio, la supuesta sinagoga. Antes de ser las 2 casas actuales, este lugar fue un convento, pero su estructura interna difiere al resto del barrio. En una comunidad de más de 100 personas, la existencia de un templo era una necesidad vital. La cruz que hoy domina la fachada podría ser la huella de una cristianización intencionada, un intento de ocultar su identidad original como ocurrió en tantos otros templos judíos.
Expertos y arqueólogos tienen ahora la misión de desvelar si estas paredes custodian el antiguo centro espiritual de la localidad o si el verdadero templo permanece oculto bajo el tiempo. Ahora nos adentraremos a 6 metros de profundidad bajo la calle Cabañero para descubrir uno de estos fascinantes túneles, reconvertido hoy en bodega. Pasado este umbral, el tiempo se detiene. Bienvenidos al corazón de la judería. El espacio se caracteriza por sus paredes y techos de mampostería de piedra sin tratar, donde grandes rocas y la argamasa original permanecen visibles. El techo es abovedado, con arcos apuntados que marcan la progresión del túnel, elementos típicos de la arquitectura medieval. El suelo, de cemento liso, evidencia una remodelación moderna para su uso actual. Si bien hoy día estos túneles se emplean como bodegas, hace 500 años conformaban una red que recorría toda la judería, y se especula incluso con que alcanzaran zonas altas del municipio. La hipótesis de la antigua sinagoga. Aunque tradicionalmente se le ha identificado como un antiguo convento, la configuración arquitectónica interior del edificio es notablemente diferente a las residencias circundantes en el barrio medieval. Fíjate bien en este detalle, la gran cruz incrustada en la fachada. En la Edad Media, cuando se convertían edificios de otras religiones al cristianismo, como las sinagogas en iglesias, añadir una cruz así era muy común. Servía para dos cosas: 1, marcar el edificio como cristiano y 2, borrar o tapar cualquier rastro del culto judío anterior. Esta cruz es una pista importante que apoya la idea de que este lugar pudo ser la antigua sinagoga del pueblo. Es un símbolo poderoso de un cambio histórico. La construcción cuenta con 2 puertas de acceso rematadas en medio arco, una disposición que se ha observado en otras sinagogas históricas conservadas en España. Se está procediendo a la revisión técnica de las estancias en colaboración con expertos. El análisis se centra en localizar características arquitectónicas que actúen como evidencia histórica para determinar si el antiguo convento aún conserva alguna traza material de la antigua sinagoga. Estamos analizando la información disponible sobre la existencia de una aljama judía de más de un centenar de personas en la Hoz de la Vieja. No hemos hecho más que empezar. ¿Cuántos hallazgos están por salir a la luz y cuántos quedarán ocultos para siempre? Si tienen alguna duda o su propia interpretación, les invitamos a dejar un comentario o contactarnos a través de nuestra página web. Gracias por su tiempo y nos vemos en el próximo descubrimiento. Hasta la próxima. Leitraot.